¿Qué tal, amigos míos? ¿Cómo están ustedes? Amigas mías también. Aquí nuevamente con un nuevo programa de cultura con mayúscula para darle una miradita, un vistazo al desarrollo cultural de la región. Como todas las semanas, aquí con un invitado, una invitada que conversamos de cultura y obviamente de muchas otras cosas que tengan que ver con el desarrollo cultural de nuestra región. En esta oportunidad tenemos un invitado que ya no es de aquí, particularmente de la ciudad de Antofagasta. Él es de Taltal. Es un taltalino neto, recién le decía yo, un taltalino nacido, criado y malcriado en Taltal. ¿No, Lorenzo? Así es. Les quiero comentar que tengo aquí como invitado a un colega profesor que se llama Lorenzo Rojas Tavilos. ¿Cómo estás, Lorenzo? Quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación a venir a conversar conmigo en esta... Muchas gracias, Juan, por la invitación. Encantado de estar acá para dar a conocer este importante libro para uno, ¿sí? También para nuestra comunidad Taltal. Bueno, tu hijo nuevo. Sí, es mi... Tú tienes varios hijos en la universidad, en la enseñanza media, pero además tienes un hijo literario, que es este libro que se llama Club de Taltal, del cual vamos a conversar, por supuesto. Bueno, yo quiero contarles que Lorenzo es profesor de educación musical. Él estudió en la Universidad de La Serena y actualmente, después de una larga trayectoria como docente en su comuna, en Taltal, donde yo lo conocí hace ya mucho tiempo, bueno, él ganó un concurso y ahora es director del complejo educacional Juan José Latorre de Mejillones. Por lo tanto, ahora es un trasplantado de Taltal a Mejillones, ¿no? Exacto. Y por supuesto Antofagasta, donde también tienes tu casa, ¿no? Y bueno, y otro quehacer que Lorenzo ha asumido en este último tiempo es su beta de escritor. Y vamos a conversar precisamente de un libro que él recientemente ha publicado y que precisamente lo fue a mostrar, lo fue a lanzar, lo fue a bautizar allá a su comuna, en Taltal, ¿no es cierto? Sí. Así que vamos a conversar con Lorenzo de este libro que se llama Club Taltal. Empezando el Club Taltal, y desde aquí ya vamos a darnos cuenta de todo lo que surge de este libro. Bueno, normalmente nosotros recibimos a nuestros invitados, recibimos a nuestro invitado con una canción que permita que sea relacionada con el tema. Pero en esta oportunidad no encontré una canción que tenga que ver precisamente con la comuna de Taltal o algo relacionado con Taltal. Lo encontré ahí investigando en ¿cómo se llama este sistema? En Google. Y me encontré con algunas cositas, y entre ellas me encontré con un par de canciones cuyo autor también es Lorenzo. Así que Lorenzo también, bueno, como profesor de música, obviamente tiene algunas composiciones dedicadas a su tierra Taltal. Así es que en esta oportunidad no voy a ser yo quien reciba a Lorenzo con alguna melodía tocada en mi guitarra, porque la guitarra ahora se la voy a pasar a él para que él nos cante alguna de sus composiciones relacionadas con su comuna de Taltal. Previamente, Lorenzo, quiero agradecer a Rescon Antofagasta. Rescon, que es una empresa que cuida el medio ambiente, que se dedica a darle una nueva función a los escombros que están a veces botados ahí en la ciudad, y que la gente a veces cuando hace arreglos en sus casas, en lugar de dejarlo fuera de su casa o en una esquina, llama a Rescon y Rescon los retira y le da una nueva función a esos escombros. Así es que gracias a Rescon por auspiciarnos y darnos la oportunidad de estar semanalmente conversando con ustedes. Bueno, ya hemos dado las gracias a Rescon, nuestro auspiciador, y ahora vamos a darle el pase a nuestro invitado,
así patudamente, como digo, porque aquí lo que corresponde es que yo lo reciba con una canción, pero ahora vamos a cambiar el papel y va a ser Lorenzo quien nos va a interpretar alguna de sus obras dedicadas a su querida comuna de Taltal. Vamos, Lorenzo, a ver. Esta es una canción que tiene una historia bien particular, A porque ver. esta canción participó en un festival de Taltal como una composición, ¿Ya? y en la primera ronda salió afuera. Así que después la presentamos en un festival ya nacional y obtuvo el segundo lugar. No me digas. Oh, Así que esta se llama lindo, Así es mi tierra, así es Taltal. qué lindo premio para ti, po, ¿ah? Exacto, Por sí. supuesto. Así A ver, que- démosle a... El mar se disfraza de estrella y tu luz invita a conquistar. Mariscos, peces, quimeras y los sueños que aún esperan, nombres que conocen de la mar. Nuestros cerros con sus cabelleras no permiten que lo hagan llorar. Saca su tos, espera, es salitre y mineral. Así es mi tierra, así es Taltal, entre cerros y el mar. Sus hijos ha de conocer, como una madre no los quiere ser. ¿Se acuerdan de la No, canción? pero que, ¿sabes tú que me resulta, gracias Lorenzo, gracias por esa melodía dedicada a tu tierra, ¿no? Que ganó en un segundo lugar, dices tú, sí. en algún concurso nacional. De composición, claro. Mira, Así qué- que fue muy interesante esa, sí. esa participación. Además no la canté yo como que la cedí Claro. para que la reconstruyeran. Así Ya. que doblemente feliz por ese Qué logro bien, también. qué bien. Así que los tatalinos también deben estar muy No se deben conoce haber mucho estado su muy historia, no se felices, conoce ¿no? mucho. Ya. No se conoce mucho su historia. Ya, bueno, ahora que Lorenzo ha cantado esta canción aquí en este programa, en este podcast Cultura con mayúscula, bueno, yo creo que Taltal va a tener que nuevamente darle las gracias a Lorenzo por estas dedicaciones que hace musicalmente a su comuna. Oye, Lorenzo, muchas gracias por la canción, ¿ah? Yo contar así rapidito que traté de buscar, como decía, de googlear algún tema de Taltal, encontré muy tarde y ahí aparece esta canción que Lorenzo nos acaba de regalar. Así es que taltalinos y taltalinas, aquí tenemos a Lorenzo también, junto con ser escritor, también como profesor de música, también como compositor de una bella canción. Lorenzo, tú acabas de lanzar, bautizar, publicar un libro que se llama Club de Taltal. Exacto. Vamos a conversar de este libro porque yo tengo toda la impresión, sin todavía conocerlo, tengo toda la impresión que a partir del libro Club de Taltal, que yo conozco personalmente, seguramente es el punto central o el espacio central donde ocurrían muchas cosas para la comuna. Así es que quiero decir, Lorenzo, que me da mucho gusto poder tener la posibilidad de compartir o que tú compartas con nosotros tu libro, El Club de Taltal. Y que nos cuentes de qué se trata este libro. Bueno, este libro es una investigación que realizo, ¿no es cierto? Perdón, ¿y por qué Club Taltal? ¿Por qué Ya. empezaste ahí? Primero porque el Club Taltal es un ícono, ¿cierto? Ya. Un ícono de nuestra comuna. Un ¿ya? espacio- Un espacio que está ahí desde los primeros edificios que se levantaron en la comuna además. Ya. Así que, y se mantiene hasta el día de hoy vigente. Ya. ¿ya? Hoy día, como todos conocemos, es muy difícil, ¿no es cierto?, sostener un club en la sociedad actual. Sin embargo, este club hoy día se mantiene básicamente con empresarios, ¿no es cierto?, y con docentes, que son los principales socios que mantienen esta ¿En algún esta momento idea. este club también se llamó Club Yugoslavo o no? No, siempre, el nunca, club ya. siempre se llama. De hecho, el nombre se llama Club de Taltal, y hoy día todos lo conocemos como Club Social Taltal. Taltal. ¿ah? Pero el nombre no ha cambiado, por lo menos su estatuto, que son de 1893, Oh. a la fecha no ha cambiado. Ya. Ya, pero el club viene de mucho antes. El club, de acuerdo a lo que la investigación por documental, ¿no es cierto?, de 1884 ya
hay documentos, ¿no es cierto?, que se encuentran con estatutos súper ya manejados por la sociedad de ese entonces. ¿Cuántos años tiene Taltal ya como Tal- oficina, como ciudad? Hay un tema de polémica ahí, Sí. pero Taltal nosotros reconocemos como la fecha oficial cuando fue declarado puerto menor, que es el 12 de julio de 1858. 858. Ahí Estamos- nosotros como los estamos taltalinos hablando más de 100 reconocemos. años, Eso es lo que claro. celebramos como aniversario. Claro. Sin embargo, la fecha, ¿no es cierto?, es también hasta el día de hoy fecha de discusión, porque hay Perfecto. otras más que se van dando en el futuro. Pero podríamos decir que Taltal como comuna empieza en 1870, ya como una ciudad pujante. Perfecto. ¿Ya? Ahí, justo en el proceso que está nuestro país viendo, ¿no es cierto?, de lejos, lo que está ocurriendo con el Salitre, o lo que va a ocurrir con el Salitre, básicamente. Claro. ¿Ya? Y de hecho, en el libro aparece con documento ahí cuando se produce el primer embarque de salitre chileno, que corresponde, ¿no es cierto?, a la comuna de Altal, a través de la caleta Oliva. Ya. Porque esto se produce justo antes de que comience la Guerra del Pacífico. Ya, Perfecto. claro, nosotros, por el lado de Antofagasta, ¿no es cierto?, y otros puertos, ya se estaba generando eso, pero recordemos que todavía no pertenecían a Chile. Sí, exactamente. Así que, y eso está también. La idea de este libro es haciendo un cruce entre cómo se estaba formando la ciudad de Taltal y cómo el club social intervenía. Ya. Ya, como recién conversamos, el club social en el fondo era el donde se generaba la política, la economía, ¿no es cierto?, las discusiones de todo tipo. Toda la chimuchina taltalina estaba ahí en el estaba club. ahí, claro. ¿Ya? Ahora, inicialmente, claro, esto correspondía principalmente a ingleses que habían llegado Claro. al puerto y no tenían un espacio, ¿no es cierto?, donde conversar, donde jugar, ¿no es cierto?, donde entretenerse. Recordemos que solo había unas pocas manzanas. ¿Ah? En 1870 no había más de 10, 12 Un manzanas. par de calles, ¿no? Exacto. Claro. ¿Ya? Entonces recién se estaba haciendo la distribución de las calles. A medida que pasa el tiempo, ya en 1890 ya se empiezan a generar otras calles, y es lo que hoy día conocemos como el plano de Taltal, Ujú. que va desde la calle O'Higgins hasta, ¿cierto?, José Antonio Moreno, que es todo esto que corresponde al plano. Ya. Y ahí ya podríamos hablar que Taltal empieza a ser una ciudad, Sí. ¿ya? En Una 1890. ciudad, además, una ciudad actual, discúlpame la interrupción, Lorenzo, una ciudad, a mí me encanta Taltal, o sea, es una ciudad bonita, bien administrada, bien limpia, tiene una plaza hermosísima. A mí me encanta Taltal, yo en alguna oportunidad he ido de vacaciones a Taltal por la tranquilidad que ofrece, por la belleza que tiene. Y por la historia que tiene, porque junto con el Club Taltal también hay otros patrimonios que están cerca, como la iglesia y otros que ya seguramente tú vas a mencionar también. Sí, lo importante es que, claro, existe una identidad propia del taltalino, de la ciudad de Taltal, esto básicamente por el cuidado que se tiene con estos edificios. De todas las, por ejemplo, alrededor de la plaza está el Teatro Alhambra, ¿no es cierto? La misma iglesia, así que si bien se quemó, se reconstruyó con la misma igual, claro. réplica, ¿no es cierto? Y así como las calles Prat, ¿no es cierto?, y otras calles más que mantienen todavía esta estructura de madera, ¿no es cierto?, como le dicen algunos, el puerto madera, le dicen a Taltal también, Ya. porque eso se sigue manteniendo hasta el día de hoy, y yo creo que es parte de la identidad que tiene el taltalino, el cuidado, ¿no es cierto? Claro. Y así como lo hice yo, también hay muchos otros investigadores nuevos que están generando publicaciones, y eso es súper interesante que se están en Taltal. Claro. ¿Qué es lo que, de todo lo que investigaste, qué nos puedes contar de interesante que a partir del Club Taltal? A ver. Mira, hay primero el club, ¿no es cierto?, como interiorizarse un poco de cómo funciona un club. Ya. ¿Ya? Ah. Hay unas actas, por ejemplo, que están acá, que son de 1890, 1890, donde cuenta, por ejemplo, cuando se echan un socio. ¿Por qué echan un socio? Ya. ¿Ah? ¿Cuáles son los castigos? Ya. ¿Por qué se Porque basa hay un eso? estatuto, un Porque reglamento. y está eso. todo registrado. Claro. O sea, si algo interesante que tiene el Club Taltal, que mantiene la acta desde ese entonces, o sea, de 1884 a la fecha, Todos esos archivos están ahí. todo eso está ahí. ¿Ya? Nosotros, Increíble. claro, en este caso yo solamente hice una muestra, ¿no es cierto?, de Ya, algunos ya. interesantes. Ahora, claro, también así como en la chimuchina que tú señalas, hay mucha historia Sí, de seguramente. personajes que son muy Seguramente, importantes, seguramente. que hoy día son parte de las calles Taltal, que tampoco se pueden relatar mucho, Claro. ¿ah? pero están ahí, ¿ah? Ya. Están hoy día en esas actas que están en el club,
hay visitas de los presidentes también al club. Ya, ¿Algún presidente del país fue sí, a varios Taltal? presidentes han ido al club Taltal, Sí, claro. mira. También aparecen acá en fotografía. El último fue de los históricos, ¿no es cierto? Calio el Campo, ¿no es cierto? Que fue al cincuentenario. Anduvo por Taltal. Y él hizo una. Claro, y faltaba poco tiempo para dejar el poder también en ese entonces. Claro. ¿Ah? claro. Hay también una historia sabrosa que ocurre, es la del 21 de mayo de 1891. Es la revolución, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en la revolución del 91, ¿Ya? donde Taltal es bombardeado. ¿En serio? Sí, Taltal se genera un bombardeo, ¿no es cierto?, de las tropas. ¿Ya? ¿Y por qué estaba inclinado a un sector? Sí, pues, y claro, y ahí se cuentan felizmente están las dos historias. Usted sabe que siempre está la historia oficial Y claro, y la otra. Y la informal. Y la informal, claro. Ahora, ese informal tampoco está informal porque ocurrió que en el buque que atacó a Taltal, el Imperial, ¿no es cierto?, Ajá. Iba a bordo un cronista inglés que es Harvey. Ya. Y Harvey relata, ¿ya? Y de hecho es invitado para ir a atacar también. Entonces, las tropas taltalinas, por el nombre, arrancan hacia el cerro y son perseguidos. Y en eso toman un prisionero, que es Víctor Sañarto. Víctor Sañarto era el juez de Taltal, y Víctor Sañarto es el padre del Premio Nacional de Literatura, Say Sañarto. O sea, así se va dando la historia. Y eso aparece acá, ¿no es cierto?, en el tema. Y 21 de mayo, como es hasta el día de hoy, una fiesta. Sí, por supuesto. Entonces, estas tropas que se toman Taltal, arrasan con el club y se comen y beben todo. Así que la fiesta fue para ellos, ¿ah? Y la gente arrancaba hacia el cerro. Así que devastaron ahí. es una historia sabrosa que pude, ¿cierto?, rescatar, ¿no es cierto?, entre muchas anécdotas que van apareciendo. ¿Ah? Taltal se va formando mientras el club se va desarrollando. Entonces van muy de la mano, como por ejemplo, los distintos estamentos sociales se van generando. Por ejemplo, podríamos hablar del club musical. Nosotros que somos músicos, en 1890 se forma un club musical. Con estatuto. El mismo club de Taltal surge esta nueva organización. Aparecen otras organizaciones más sociales en la comuna, pero son todas de 1880. La primera fue Bomberos de Taltal, de 1884, y es una de las más antiguas también. La compañía de bomberos de Taltal. Es una de las más antiguas de la región, sí, seguramente. Debe ser, claro. Entonces, así se van construyendo. Ahora todos ellos van con los estatutos. Hay fotografías, ¿no es cierto?, de documentación, ¿ya? Y también uno se puede visualizar como cuando empieza el declive del puerto. ¿Por qué? Porque muchos socios se tienen que retirar del club, porque deben partir de la comuna. Entonces, tienen que dejar Taltal para trasladarse hacia otras ciudades. Y eso igual se nota porque finalmente los socios tienen que renunciar, ¿cierto?, y dejar o el cargo de presidente o de tesorero el que corresponde para poder dar su fuente laboral. Entonces también se logra denotar, ¿no es cierto?, en la lectura del libro esa parte. Oye, Lorenzo, en esto de las anécdotas que puedan surgir de toda esta investigación que seguramente que tú hiciste, que seguramente las conoces y a lo mejor no están en el libro porque deben ser otras, allí prácticamente se concentraba la comunidad de Taltal. Ahí seguramente llegaban ejecutivos de las empresas del salitre, del puerto, políticos, como decías tú, visitas de algunos presidentes, algunos dirigentes importantes de la comunidad, todos estaban concentrados y de ahí surgían seguramente grandes decisiones para la comuna, para el desarrollo de la comuna, ¿no? De hecho, lo que comentaba recién, las decisiones en gran parte, las calles que hoy día conocemos en Taltal, en gran parte todos fueron socios del club. Lo que ya te dice algo, que la importancia, importante. Claro. Desde los directores de los establecimientos de ese entonces, los industriales mineros, que eso era muy importante en la comuna, gente que trabajó en los ferrocarriles, que también era como el núcleo del movimiento industrial de Taltal. Todo eso estaba desarrollado en el club. Bueno, Taltal tuvo su época. Sí, Taltal llegó a ser el tercer puerto más grande de Chile en su momento, gracias al desarrollo del salitre. Y eso se desconoce actualmente, Lorenzo, ¿eh? Yo creo que en la región hay
bastante desconocimiento de la importancia que tuvo la actual comuna de Taltal. Claro, porque eso tiene su lógica, porque Taltal era, hasta ese entonces, hasta antes de la Guerra del Pacífico, Taltal era la ciudad más septentrional que tenía Chile, la más lejana. Hasta ahí llegaba Chile en el fondo. Y además, Taltal pertenecía, por esas características, pertenecía al departamento de Caldera. Claro, estaba más tirado a la tercera región, a Atacama. La actual tercera región, sí. Exacto, más hacia Atacama que hacia Antofagasta. Hasta que apareció, ¿no es cierto?, ya Antofagasta siendo cuando una ciudad chilena. Regionaliza el país, Taltal queda en la segunda región. Que siempre fue un tema también de discusión. Sí, siempre fue un tema de discusión. Yo me recuerdo de esos debates. Claro, porque Taltal es la puerta sur de la segunda región, así decían eslogan en un momento. Pero claro, a veces el taltalino se siente un poco discriminado por el antofagastino. ¿Ya? Y es un sentimiento que está. Y de hecho, muchas de las familias también de Taltal nacen al alero de Copiapó. Claro. ¿Ah? Bueno, una de las anécdotas que yo conozco, que son muy recientes, es que me decían unos amigos comerciantes de Taltal que les salía más barato ir a comprar, a proveerse de mercadería a la tercera región, en este caso Caldera o Copiapó, que venir a Antofagasta. En el tiempo que llegar de Taltal a Antofagasta o de Antofagasta a Taltal, todavía no estaba la actual carretera, sino que eran como 4 o 5 horas de viaje por el desierto para llegar a Antofagasta o a Antofagasta a Taltal. Era una odisea. Era una odisea, venir camino de tierra, muy peligroso, subir cuesta. Era más corto para la gente de Taltal ir a Caldera, por la costa, ¿no? Por la costa, claro. Entonces era muy complejo. Entonces esa distancia se mantuvo en el tiempo. Entonces, siempre el taltalino pensando un poco más, tirando para la tercera región que hace Antofagasta, hay algo muy particular. Entonces, pero se da por esa parte de la historia, eso siempre ha estado ahí. Entonces, de hecho, llega un momento que Taltal se separa de Caldera, del departamento, y pasa a ser su propio departamento. Ya. Yo creo que siempre ha sido, el interés de Taltal de ser una república independiente. Eso es lo que siempre nos dicen nosotros taltalinos, que se quieren república independiente. ¿Ah? Claro. Así que, pero claro, es parte de eso, porque en su momento fue una, comillas, capital que movía más de 20 oficinas salitreras a su alrededor. ¿Ah? De eso me gustaría, Lorenzo, que nos contaras, porque en esta investigación seguramente surgieron esos datos. Aquí en la ciudad de Antofagasta, en la capital de esta región, siempre se ha hablado de la salitrera, pero pensando en las salitreras de acá de La Pampa, nuestra, como es Marilena, Pedro Valdivia, Vergara, Coyo Sur y otras. Pero también había un grupo importante de salitreras al interior de Taltal, cuya capital era precisamente Taltal. Es el cantón de Taltal. El cantón de Taltal, que se llamaba en ese tiempo. Y claro, y como te digo, salitreras como cuáles, por ejemplo, como hay muchas, o sea, Alemania, que es la última que paralizó el cantón de Taltal. La oficina Alemania. La oficina Santa Luisa, la oficina Chile, que eran oficinas que tenían más de 3.000 habitantes. Sí, claro. Entonces, por eso siempre decimos que Taltal en un momento llegó a tener más de 20.000 habitantes como cantón, o sea, como comuna. Cuando la ciudad más grande, que era Antofagasta, tenía cerca de 50.000. O sea, no andaba tan lejos de la capital que siempre ha sido la más grande. Y además toda la producción del salitre que surgía de esa oficina se iba por el puerto de Taltal. Por el puerto de Taltal. Claro. Entonces, eso le daba mucho movimiento. Taltal llegó a tener 5 consulados en su momento. Mira, qué otro dato curioso. Otro dato súper curioso. 5 consulados que estaban alrededor de la comuna, que también eran parte del club Taltal, ¿no es cierto? Están sus nombres ahí, ¿cierto? Era el sitio obligado de... Claro, en Taltal, en el cementerio... de conversaciones. En el cementerio de Taltal hay un lugar que está dentro del mismo cementerio general que de ingleses. Seguramente. Entonces, todas esas cosas se iban dando y se iban jugando. El cementerio de Taltal debe ser una fuente de patrimonio riquísimo. Sí, hay harta información. Ahora, lo que se da es que también existían otros cementerios. Aparte de que conocemos, normalmente bueno, cada oficina tenía su propio cementerio, ¿no? Además de la oficina, en el mismo Taltal existieron otros cementerios. Sí. ¿Más antiguos? Más antiguos. O sea, ahí deben haber mucho más información. Pero de eso no queda nada. De eso no hay nada, no hay registro. De hecho, con el mismo Club Taltal, que son informaciones que no alcanzamos a integrar al libro, porque ya se ha enviado a la editorial,
todo lo que tiene que ver con propiedades. El registro de propiedades tal empezó a funcionar en 1894. Entonces, en el fondo, se iban generando, de ahí recién comienza como el conservador de bienes raíces a funcionar en tal. ¿Ya? Y la anécdota del club es que en 1895 varios socios ingleses se juntan y toman esta propiedad. Y después esta propiedad ellos la van arrendando al club. La arrendaron más de 80 años al mismo club. El club como club recién se hizo dueño de la propiedad en 1965. ¿Esa propiedad es privada? Hoy día es de los socios del club. Ah, de los socios. Hoy día es de socios del club, claro. No es pública, no es del fiscal, digamos. No es fiscal. Es del club social club tal. Entonces, por eso es importante que sigan coexistiendo los socios. Porque el día que no exista un solo socio, esto pasa, ¿cierto? Como ocurre con todas las sociedades, pasa al Estado, ¿no es cierto? Sí. Así que hoy día son cerca de 17 socios los que se mantienen vigentes. ¿Y se sigue comiendo rico en Taltal? ¿En el club? Sí, pues claro, porque ahora el club después de, aparte de la parte de la sociedad, ¿no? Tiene un restaurante exquisito hoy día que es el Club Social Taltal, donde invitamos a todos a comer congro ahí, el mejor congro de Chile. Hemos tenido la oportunidad de ir a cenar ahí al club. A comer el mejor congro de Chile, así que... Sí, muy bien atendido además. Así que súper bien. Además, eso, claro, el edificio se mantuvo sin ninguna modificación. Hasta no hace mucho, estamos hablando un poquito antes de la pandemia. Recién se generaron las modificaciones del club, ¿cierto? Se cambió el piso, cambió el techo. Entonces te van a verlo casi como cuando fue en su esplendor. ¿Ah? Entonces es muy interesante ir a visitar el Club Taltal. Está ahí, cualquier persona puede ingresar, ¿no es cierto? Conocerlo. Tiene una biblioteca. El club, porque antiguamente, claro, uno para ser socio del club, aparte que tenían que aceptarlo a uno, cada socio tenía que entregar un libro. Ah, ya, mira, como... Que tiene que ver un poco con la ilustración. Una suscripción así, ¿no? Sí, así que uno pagaba la suscripción y por otro lado tenía que entregar el libro. Donar un libro para implementar la biblioteca. Para implementar la biblioteca. Qué interesante. Así que eso se ha ido manteniendo. Está la biblioteca ahí en un sector donde también hay unos cuadros preciosos. Hay un obsequio de Rosita Markman. No sé si se acuerdan, que es la esposa de Gabriel González Videla. Y también Taltalina. Pero no se le olvida que es Taltalina. ¿En serio? Bueno, a propósito de eso, te iba justamente a conversar. En tu investigación seguramente surgieron muchos personajes o varios personajes. Sí. Ahora tú me nombras a Rosita Markman, que era la esposa del presidente Gabriel González Videla. Claro. Pero hay otros personajes más, seguramente. Sí, van apareciendo muchos. Todo lo que está, por ejemplo, todo lo que está relacionado con el salitre, el cobre. José Antonio Moreno, que es nuestro ¿cierto? El reconocido como el descubridor, el que generó la revolución de Taltal, ¿cierto? Yeah. Está ahí sus hijos. Como el héroe de la independencia. Su familia, la familia Latorre, que es muy importante dentro de yo soy director de Juan José Latorre porque es una persona insignia, ¿no es cierto? Un héroe de la guerra del Pacífico. Claro. ¿Y él era taltalino? Está casado con una taltalina. No, claro. Que es justamente la hija de José Antonio Moreno. Es Moreno Zuleta. Yeah. Y así se va dando todo. Entonces es muy interesante cómo se va entrelazando, ¿no es cierto? Emeterio Moreno, que estuvo acá en el sector de Antofagasta, en el Salitre, que también fue un pionero, ¿no es cierto? Hijo también de José Antonio Moreno. Entonces la historia se va entrelazando uno de manera increíble. Pero claro, siempre está ahí. De hecho, hay muchas fotografías que nosotros pudimos rescatar y ver que no están en el libro. Y hace muy poco salió el libro biográfico de Rosita Markman. Ella habla sobre Taltal del 1900 y describe la plaza, ¿ya? Y hay una de las cosas muy interesantes que describe, que ella regaba 3 araucarias que estaban. Sí, porque la plaza de Taltal es bellísima. Preciosa. Es preciosa, una plaza pero hermosísima, que invitamos a los amigos y amigas que nos siguen en el programa visitar Taltal, que aparte de ser una ciudad muy limpia, muy ordenadita,
la gente es muy amable, por supuesto, pero lo que a mí más me gusta es la plaza, que es una maravilla, realmente. Ella cuenta eso, porque estamos hablando de una época donde el agua no era libre acceso. Entonces ellas de su casa, que vivía al frente porque hay remina, ellas de su casa iban con balde a regar esas plantas. Estamos hablando de 1900, las primeras plantas de la plaza. Imagínense, que eso está descrito por Rosa Mangan en su libro O sea, biográfico que se lo hizo su nieta. ese fue su regalo, Sí. que la inmortaliza entonces en su relación con tal. Y ahí, claro, y ella en eso, probablemente cuando fue la primera dama, ella genera este cuadro, ¿no es cierto?, que está autografiado para las damas del Club Tal. Está ahí en la biblioteca. Y está en el Sí, club. está en el club, sí. Qué maravilla. Van apareciendo harta lo que off the record también te comentaba yo, que el mismo club en su diseño arquitectónico está lleno de secretos. Ya, Y esos secretos, ¿no es cierto?, están relacionados, ¿no es cierto?, con la masonería. con la orden masónica, que Ah. también seguramente tuvo un rol importante. Exacto. Entonces también aparece un poco ahí este cruce que ocurre entre los masones, ¿no es cierto?, y el club. Claro, seguramente muchos de los asiduos del club eran seguramente Seguro. de la orden, ¿no? Claro, eran parte de la orden porque, de hecho, como digo, uno empieza después a mirar, ¿no es cierto?, están escondidos, no es fácil identificarlo, Sí, ¿ya? sí, Pero ya. para la gente que tiene conocimiento Ya. del tema, lo va a notar desde la entrada hasta cuando esté en el bar. Mira, ahí hay otro dato. Miren la relación que habría del club también con una institución tan importante como la orden masónica, ¿no? Que obviamente ha sido una institución muy importante en la formación de la República y obviamente Exacto. de las ciudades que estamos viviendo actualmente. El yo creo que parte importante, ¿no es cierto?, se debe a la orden, sí, sin duda. Porque ahí es donde se podía discutir libremente. Claro Era que el sí. paso era el paso de la democracia Claro que sí. propiamente tal, donde todos podían discutir y conversar sin tener miedo a nada. Claro Entonces, que el espacio de resguardo también. Oye, Lorenzo, y de los personajes que no mencionaste, un escritor muy importante de carácter regional y nacional, como don Mario Bahamonde, ¿no? Sí, yo lo tengo acá, ¿no es cierto? Y justamente tú traes un libro De de Rotero y Mario Bahamonde. Cangaya, porque uno de la inspiración para hacer esta investigación fue justamente un cuento que está escrito acá, A ver. que se llama El Club de los Aburridos. Ah, ya. ¿Ya? Y él relata un poco una historia de 4 amigos, ¿no es cierto?, alrededor de lo que se hace en tal. Entonces, ahí aparece nombrado, mencionado el club. Y dije, interesante. Yo quedé un poco interesado en esa historia que se está relatando acá. Que el cuento que se cuenta de tal, porque aquí están en este derroteros y Cangaya, aparecen, son cuentos de todas las comunas de aquí de la región. Ya. Sí, muy interesante. Pero Mario Bahamonde era tartalino. Mario Bahamonde de tartalino. De nacimiento. Tartalina Nacimiento, Claro, sí. Él siempre dijo, él siempre señaló acá que él era un hombre de Taltal. Nunca desconoció Claro. su origen de ser tartalino. Él en la literatura, ¿no es cierto?, dejó varios escritos muy importantes para la región. De hecho, hay un diccionario que fue uno de los primeros, ¿no es cierto?, de interpretación de varias palabras que se desconocían hasta ese entonces. Bueno, y su obra y su extensión de toda su capacidad intelectual está reflejada en un establecimiento vocacional de aquí de Antofagasta, que es lo que conocemos como el Liceo de Hombres, que lleva el nombre justamente de este personaje importante de la región, que es don Mario Bahamonde, que es el Liceo Mario Bahamonde, más conocido como el Liceo de Hombres. Ahí está la relación entonces de Taltal con la ciudad de Antofagasta, ¿no? Sí, otro escritor que también queda apareciendo es Salvador Reyes. Salvador Reyes también. Hay un nombre de una calle muy Una importante calle, claro, aquí en la ciudad. Así que Salvador Reyes también relata harta historia, el cazador de tiburones, ¿no es cierto? Ya. Una de las historias más reconocidas de él, que también a través de distintos libros va dando a conocer un poco tal. Entonces, y después el insigne para el talino que es Sáez Sañartu. Ya que Sáez Sañartu a través de Marondo también cuenta cómo se desarrolla tal. ¿Ah? Entonces,
es muy importante rescatar toda esta información que también los escritores, por medio de la literatura, nos van entregando. Y anexarlo a la parte histórica, porque de verdad ellos hacían una correlación directa entre lo que les había tocado vivir y lo que hoy día están, ¿ya? Yo siento hablar de las salitreras también. Mi padre, antes de fallecer, también generó un libro, no sé si se llama Memorias de un profesor en La Pampa. Correcto. Y este libro también relata historias de lo que a él le tocó vivir, ¿no es cierto?, en la oficina salitrera de Alemania. Sí, porque ¿Ya? él comenzó, Él- él regresó a su Taltal, Claro, pero en esa ruralidad de la oficina de Alemania. de la oficina de Alemania. Claro. Y claro, porque él le tocó el periodo de su juventud, ¿no es cierto? Claro. Llegar a la oficina salitrera de Alemania, y le tocó también cerrarla, porque cuando la oficina Alemania ya estaba estuvo en el a puertas cierre, de, ya. claro, a puertas de terminar, también le tocó Tiene que haber sido, despedirse de... Y eso está relatado acá, tuvo que haber sido ¿cierto? un momento muy triste para él, ¿no? Claro, de hecho, él siempre deseó irse ¿cierto? Una vez falleció, él siempre quiso que lo enterráramos en la oficina alemana. Era su deseo. Ya, no, y no fue No, cumplido. no, No fue cumplido. Le fallaron. no, está bien, sí. Le fallaron. Es que es muy complicado hoy día. Sí, Por las sí, normas sí, es claro. súper complejo, pero eso es lo que él deseaba. Oye, Lorenzo, pero me estoy dando cuenta que hay mucha información a partir de este libro que tú escribiste, que es el Club Tartal, de personajes muy importantes que son tartalinos y que tuvieron una influencia muy importante en la ciudad, aquí en la capital de la región, con Antofagasta, y por supuesto que además se extendió a toda la región y el país. Nombrábamos recién a Mario Bahamonde, Sadi Sañartu, y otros, por lo que tenemos que reconocer que Taltal es cuna muy importante, digamos, en el aporte intelectual, social y cultural Sí, de la eso, región, ¿no? eso es digno de destacar, porque siendo una comuna pequeña, ¿no es cierto? Claro, Ha generado, ¿cierto?, estos escritores, ¿no es cierto?, que han sido de reconocimiento a nivel internacional. Claro, ¿Ah? claro. Y con merecedores, ¿no es cierto?, del premio nacional. ¿Ah? Así que eso también se rescata acá, pero en parte también de ellos, por ejemplo, el mismo Andrés Sabela fue parte, ¿no es cierto?, sembró amistad muy grande con taltalinos también. De hecho, Bueno, entiendo que Andrés Sabela, lo que se supo por ahí, bueno, tú sabes que Andrés Sabela era un buen, le gustaba mucho la buena mesa, sí, ¿ah? Y obviamente acompañado con un bebestible importante. Y por lo tanto él en Taltal, con los tiempos con Mario Bahamonde y otros, tenían larguísimas tertulias precisamente allá en el club. sí. ¿Ah? Bueno, el domingo en la vida de Nuestra Señora, uno de los poemas más insignes que tiene Taltal, ¿cierto?, escrito por Andrés Sabela, y está de puñaleta, ¿no es cierto?, a su amigo Mardones, que otro profesor también. claro, profesor también ¿cierto? de lo histórico de los taltalinos. Claro, La familia Mardones. de familia Mardones. Sí. ¿Ya? Y él se le escribe de Los puñaleta. Perucci también. Perucci Tartalino, también, ¿no? Tartalino, sí. Un actor muy importante que lamentablemente ya está fallecido. Claro, tenemos Leonardo harto- Perucci, un actor nacional e internacional. Tenemos que harto. muy relacionado por su familia con Taltal. Sí. Así que se ha dado harta importancia. Lo bueno que esto que estamos conversando es conocido hoy día por la gente de Taltal. ¿Ah? Hay una impronta del patrimonio o de la cultura, por lo menos local, de seguir manteniéndolo. Y eso es muy relevante. ¿Ah? No se da en todos los lugares. Si tú hablas de Sáenz Ñartu, la gente lo conoce. ¿Ah? Si tú hablas de Mario Bahamonde, tal vez no han leído su obra, pero sí saben que es taltalino. ¿Ah? Y eso es muy importante relevar, porque hay temas identitarios, ¿cierto?, del taltalino. ¿Y reconocen a Mario Bahamonde como taltalino? Sí, también, los sí, taltalinos? se reconoce como taltalino. Sí, Sí, ya. sí. ¿Hay Sí. alguna calle en Taltal? Hay ¿Sí? calles, sí, sí. Ah, ya. La que tengo mi duda es con Salvador Reyes. ¿Ah? Tengo mi duda, Ya, pero sí, el resto sí. ya. Entonces, eso es importante. Ahora, tal vez sería importante algunos edificios, ¿cierto? En algún momento la escuela se llamaba Sáenz Ñartu. No. Ya tiene el nombre de otro editor que también es importante, pero claro, son figuras que están a otro nivel, por decirlo así, ¿no es cierto? Son premios nacionales que han tenido un impacto en la cultura a nivel país.
Por lo que nos damos cuenta, y por la investigación que tú hiciste y que está reflejado en tu libro que vamos a mostrar. O tengo unas notas ahí. Sí, el Club Taltal. ¿El libro está a la venta? Sí, el libro está a la venta. Está a la venta. Está a la venta. Aunque es de producción casi personal. Personal. Pero Personal. personal. Pero está accesible, ¿no es cierto? A Sí. quien quiera conocer este libro, que no tiene muchas hojas. ¿Cuántas hojas tiene? El libro tiene 70 páginas. 70 páginas. Es de fácil lectura. De fácil De lectura. muy fácil Mire, lectura. tiene unas fotografías hermosas de lo que es el club precisamente. Y bueno, y aquí hay anécdotas que Lorenzo en su investigación seguramente tiene aquí. Yo no lo he leído todavía Sí. el libro, pero es un libro que va a permitir, ¿no es cierto?, como es de fácil lectura, va a permitir a muchos de nosotros a reconocer de Taltal, junto con reconocer su buena gastronomía, como el congrio, que siempre se destaca. También es reconocida Taltal por sus brillantes mentes que han surgido de ahí, recién nombramos, Mario Bahamonde, Isaias Sañatu, otros, y que tienen una relación con Antofagasta, porque incluso Salvador Reyes es una calle muy importante de Antofagasta y de un tartalino. Entonces yo precisamente le iba a preguntar a Lorenzo cuál era la relación de Taltal con la ciudad de Antofagasta. Ya está respondida Sí. la pregunta, porque Sí. ya sabemos de la relación a pesar de las distancias. Aunque ahora hay una vía mucho más Un expedita. bypass, ¿no? Hay un bypass, sí, que en donde uno puede llegar con menos tiempo, ya en un par de horas y media uno ya está en Taltal. Antes era difícil llegar, digo, a Taltal, pero se iba igual. La importancia que tiene Taltal para la ciudad y para la región, ¿no? Que es lo que habría que destacar en este caso. Y seguramente en tu investigación también yo creo que eso tú lo viste Sí. la importancia que tiene Exacto, Taltal. porque lo que tú señalas, el tema de relevar, ¿no es cierto? Insisto, el contexto. Claro. Taltal era la ciudad más lejana que había. ¿Ah? Prácticamente Chile llegaba hasta Caldera. De lo que era Caldera hacia el norte era un desierto. Sí. ¿Ya? El desierto, imagínense como el desierto, donde ni siquiera había agua. Entonces, una vez que llegaron a Taltal, que fue una expedición que tuvo Felipe se dio cuenta que habían aguadas, que las conocemos hoy día, Claro. ¿ya? Donde salía agua muy soluble, pero era agua al fin y al cabo para lo que no había. Entonces, eso cambia un poco la historia, porque da por lo menos la posibilidad de un asentamiento humano, que hasta ese entonces se pensaba que era imposible, porque ¿de dónde traen agua? El mismo José Antonio Moreno, cuando se instala en Caleta del Cobre, cuando empieza el tema del descubrimiento, ¿no es cierto?, de las primeras minas de cobre, él dice que trae el agua de Valparaíso. Ya. Entonces, pues, de Valparaíso, imagínense todos los sacrificios que hicieron estos primeros cateadores del desierto para poder levantar lo que nosotros conocemos hoy día como el norte de Chile, que es el que da la riqueza al país. Fue un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, para que es lo que nosotros hoy día conocemos como Antofagasta, Taltal, ¿no es cierto?, Calama y todas las ciudades. Taltal, después de que se cierran las oficinas salitreras y el salitre tiene el final que ya todos conocemos, Taltal siguió en la onda de la minería, porque en Taltal se concentran muchas pequeñas minerías, ¿no? Sí. La pequeña minería. Taltal hoy día vive de la pequeña minería. Y que vive de eso, ¿no? Taltal vive de la pequeña Hay minería. muchas minas por ahí que son muy reconocidas. Exacto. ¿no? El problema fue de Taltal que, claro, de ser una ciudad que tenía mucho movimiento, el cierre de la oficina impactó muy fuerte en la economía. Entonces, en un momento la pobreza llegó a niveles muy, muy altos. Seguramente. Y después empezó a mirarse un poco este tema de la minería del cobre, ¿ya? A través de los pirquineros, ¿no es cierto? La pequeña minería que hasta el día de hoy existe y funciona muy bien a la familia Taltal. Entonces, eso hoy día se está desarrollando. Hay mediana minería también se están en algunos sectores, ¿no es cierto? Y la pesca, la pesca artesanal. La pesca artesanal que hoy día también sigue Con el congrio, funcionando. que es Con el congrio, que es nuestro plato, pescado insigne, ¿no es plato cierto? favorito Y otros peces más, pero yo siempre el digo. congrio la lleva. Yo siempre digo que la ventaja que uno tiene cuando va a Taltal es que todo el pescado es del día. Sí.
No, obviamente. Y eso tres. yo doy Esa es la maravilla que Claro, tiene, claro. de ir a comer congrio a tal, porque sabemos que es un pescado que está recién, Sí, está fresquito, sí. entonces eso lo hace que sea de un sabor exquisito, exquisito, Sí, exquisito. yo invito a la gente que vaya a Taltal a darse ¿cierto? Este turismo, ¿no es cierto? Porque de verdad Gastronómico, que es ¿no? gastronómico, porque de verdad Y que es también, y interesante. también turístico en el sentido de, como decíamos antes, de la belleza que tiene de sus plazas, de sus calles, el orden, su limpieza, en fin. Tartal es realmente y tiene un mar maravilloso como el Océano Pacífico ahí que golpea todos los días en sus rocas y en sus costas. Oye, Lorenzo, tú en lo personal eres tartalino, y te fuiste a Mejillones, bueno, cumpliendo una labor como docente y vives en Antofagasta también, tienes hijos estudiando aquí en la región. ¿Cómo ves tú ahora como un hombre ahora de las letras, como docente, cómo ves tú el desarrollo cultural de la ciudad, ya que tienes la experiencia de Tartal, de Mejillones, de Antofagasta? ¿Cómo ves tú, cuál es tu opinión respecto de cómo se desarrolla la cultura en la ciudad de Antofagasta y en la región particularmente? Sí, mira, yo tengo una mirada bien, como tú señalas, bien. Me tocó estar en las tres ciudades, viviendo. ¿Ah? Y eso me da una mirada súper. Mucho más amplia, ¿no? Mucho más amplia, claro. Y tenemos un problema grave de espacio aquí. A nivel. Voy a hablar de la región, ¿eh? Claro, ¿Ya? claro. Pero tenemos un problema grave de espacios. ¿Ya? No hay. Para los chicos que hacen música, tienen que estar pagando salas de ensayo, por ejemplo. Claro. No hay salas gratuitas. Yo lo vivo con mi hija hoy día, que tiene que estar juntarse con sus compañeros y hacer una vaquita, ¿no es cierto?, para arreglar una sala para poder ensayar. ¿No? ¿Ah? El tema de los concursos que se realizan, ¿no es cierto? Estos concursos, En los fondos. fondos concursables, Ujú. ¿ah? Siguen siendo muy acotados, se siguen repitiendo muchas veces. Los Claro, mismos. seguramente conocen la mecánica, pero eso es un cuento aparte. Tampoco existe una posibilidad para el fondo para aquellos que se están iniciando, ¿no es cierto? Yeah. Que también podía ser un acto importante para los más nuevos. Entonces, cada vez a los más jóvenes les cuesta más. Mira qué interesante eso que acabas ¿Ah? de decir. Les cuesta más poder tener acceso. A los jóvenes que se les debería abrir un mundo de expectativas, al contrario, tienen un mundo limitado Es, para, es súper- para sus vocaciones, ¿no? es muy limitado y yo creo que ahí hay un punto de inflexión que tenemos que tomar. ¿Sabes? Y la cultura sigue siendo, siempre lo ha sido, ¿cierto? Difícil. Sí. Pero yo creo que en vez de ir abriendo espacios, se ha venido cerrando. Ujú. Nosotros tenemos en Antofagasta mismo, tenemos un teatro municipal, ¿no es cierto?, que se ocupa para cientos de cosas, Sí. ¿cierto? Y no hay otro espacio, Ujú. no hay más. Viene una banda de rock importante en Antofagasta, no tiene dónde hacer su concierto, por ejemplo. Sí. ¿No? Y esas son problemáticas. O sea, tenemos que estar viajando a Santiago para poder ir a disfrutar de un show cuando podríamos tenerlo aquí Deberíamos mismo, tenerlo aquí también. ¿cierto? En una ciudad, en una región donde los recursos económicos son bastante fuertes, ¿no? En Respecto de otras de regiones. otras regiones, claro, en el tema de las lecturas, súper limitado. Y el apoyo es, diría, casi nulo. O sea, de hecho, uno autogestiona el libro a raíz de lo mismo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que sacar algo en cuenta. Yo soy súper crítico porque me tocó vivirlo primero como músico, como director de un conjunto de tal, que era el Quilillara, que nos costaba mucho. No solo teníamos que juntarnos en las casas de nosotros para poder hacer música. Y música que después era disfrutada por toda la comuna. Entonces no existe esa vuelta, ¿no es cierto? Para que, y más allá del reconocimiento, pero debe existir por lo menos algo para que se pueda desarrollar de mejor forma en la cultura. Y hablo de Tartal, de Antofagasta, hablo de Mejillones, ¿no es cierto? Donde estamos ahí, y aquí todavía estamos iniciándonos. Entonces, pero sobre todo poner el foco con los jóvenes. Tú abogas por los jóvenes. Sí, A los sí. jóvenes les falta espacio, Les falta espacio. les faltan las posibilidades Y apoyos, de desarrollo, apoyos. Por de ejemplo, apoyo, claro. yo hoy día puedo sacar un libro porque puedo autogestionarme, tengo conocimiento cómo hacer un libro. Claro. Y el proceso de sacar un libro es súper complejo además. Mm. ¿Ah? Sacar el ICBN, el registro de propiedad intelectual, que la gente lo desconoce, que es un proceso más. Que cada fotografía tenga la autorización de los dueños. Efectivamente.
Entonces, eso se desconoce. Entonces, si los jóvenes que están invitados a escribir tuvieran un poquito más de información, tendríamos, ¿cierto? Tendríamos nuevos Sáenz Añartu, nuevos Salvador Reyes Exacto. en nuestra región. Exacto. Es como en el fútbol, ¿no? Mientras no tengamos el desarrollo en el deporte, ¿no? El fútbol, ya a propósito que acaba de terminar un mundial, en donde si los jóvenes no hay escuela, no hay desarrollo desde pequeños, de jóvenes, en la parte deportiva, obviamente va a ser difícil tener después jugadores como la generación que tuvimos en la selección de Chile. En el arte y en la cultura pasa exactamente lo mismo. Si a los jóvenes no se les da la posibilidad de desarrollar sus habilidades, sus vocaciones artísticas de cualquier índole, obviamente va a ser difícil que tengamos buenos artistas en la música, en lo visual, en las artes escénicas, porque no hay un desarrollo, no hay un desarrollo planificado, me refiero, ¿no? Yo me acuerdo de una iniciativa que es muy interesante que la hacía el INJUV en ese entonces. Claro. ¿Ya? Era traer artistas consagrados Sí. y hacían clínicas. Hacían talleres con los jóvenes, sí. Una acción tan sencilla, Tan simple, claro. que requería nada, generaba un impacto tremendo. Claro. Como modelo, ¿no? Como De lo modelo, que pudiese claro. ser, claro. Entonces ahí hay tal Tienes vez toda la una razón. semilla. En algún momento se logró eso, pero Después desapareció. desapareció. Eso yo me acuerdo, me tocó vivir, tener la experiencia de tocar con Claudio Narea. Era jovencito. Po. Claro. Entonces, eso hasta el día de hoy no se recuerda. Yo toqué con el de los prisioneros. Po. ¿Ah? Claro. Entonces, y eso va generando que el talento también se vaya desarrollando, porque uno igual va teniendo mentores para el desarrollo de la música, de la escritura, ¿no es cierto?, del teatro. Claro que sí. Oye, Lorenzo, yo te decía antes, este espacio tiene un tiempo de 1 hora aproximadamente, pero siempre se hace muy corto cuando uno ya se mete en la conversación, se hace, porque empiezan a aparecer tantas cosas que uno quisiera seguir conversando, pero lamentablemente tenemos que terminar esta conversación, pues eso a mí me da mucha tristeza, porque me gustaría continuar conversando contigo, porque bueno, aparte que nos conocemos tanto tiempo, somos colegas, además que yo le tengo un cariño muy especial a Taltal, por lo que ya decía yo, y además también porque Lorenzo nos ha dado luz en respecto de todo lo que ha significado Taltal como impacto en la conformación de lo que es la región, ¿no? Desde la época del Salitre y personajes tan importantes como Mario Bamón, Sáenz Añartu, otros, y que son parte de la cultura regional, que a lo mejor todavía no se reconoce, pero son parte de No hemos olvidado. No hemos olvidado. Claro, porque los chilenos somos así, pues somos un poquito olvidadizos respecto de la significancia que tiene la gente, aunque vive en Taltal, un poco distante de la ciudad, pero hay gente allí muy, muy valiosa que con la historia nos dicen. Personajes tan importantes como Mario Bahamonde, por ejemplo, y otros, para no seguir nombrando, y otros, y que podrían seguir surgiendo en la medida que se les vayan dando las posibilidades, como tú dices, a los jóvenes, ¿no? Sí, es un tema muy importante que tú has tocado. Sí, y ahora lo bueno que se está desarrollando en Taltal es que hay una revista científica que se llama Taltalia, ¿Ya? que también trabaja en la investigación, ¿no es cierto?, arqueológica, antropológica. Hay escritores nuevos, Claudio Aguirre, también colega nuestro, ¿cierto?, que también ha desarrollado 2 libros también, y Héctor Zamba, que también es colega nuestro y también está desarrollando eso. En la época, hace algunos años, era el director, ¿no es cierto?, era la luz, ¿no es cierto?, el que tenía que iluminar, ¿no es cierto?, a su estudiante a través del conocimiento. Yo creo que ese rol no lo podemos perder nunca. Y por eso el tema es a investigar, ¿no es cierto?, a conocer y dar a conocer también todo lo que uno va desarrollando y aprendiendo. Además que en Taltal hay no lo dijimos, pero en Taltal hay un sistema educativo bastante valioso, muy importante. Hay varias escuelas,
que tienen nombres muy importantes y tiene una cantidad de niños y jóvenes que están ahí esperando las posibilidades. ¿No? Así es, Así que así el es. sistema educativo de Taltal también es muy relevante en este contexto, ¿no? Oye, y yo quise invitarte, Lorenzo, porque, bueno, a propósito me enteré del lanzamiento de tu libro, Club Taltal, sabía que iba a ser muy interesante porque ya percibía que desde el Club Taltal iban a surgir prácticamente muchas anécdotas respecto de cómo se conforma la ciudad y la historia que tiene. Entonces la relación de Taltal, porque siempre hemos hablado con gente que vive en Antofagasta o que viene de Santiago, pero encontré muy interesante e importante cuando tú lanzas este libro que una de las comunas de la región está ahí, está presente, está viva, está esperando las posibilidades de hacer muchas cosas y esta conversación nos lleva a recordar a todos los que nos ven y nos escuchan que Taltal también existe y existe todavía, ha existido, ha entregado mucha intelectualidad, muchos personajes importantes y esperamos que siga existiendo y siendo una comuna que provea y siga proveyendo al aporte cultural de la región. Así que yo te quiero agradecer, Lorenzo, que hayas aceptado nuestra invitación a hablar de una de las comunas importantes de la región. Importante, tuvo momentos gloriosos, pero Taltal está ahí con su rica gastronomía, con su limpieza, con su plaza hermosa, con su gente, una gente muy taltalino, muy afable, muy amistoso. Le gusta que vaya gente allá. Nos gusta, sí, le nos gusta recibir. mucho, ¿no es cierto? Le gusta recibir. Me estaba olvidando, ¿cómo se llama? Paposo, ¿no? Paposo. ¿Qué tuvo que ver Paposo en todo esto? ¿Qué tiene que ver Paposo en todo esto, en esta conversa, en esta historia Taltal? Paposo es una historia más compleja, ¿no? Mucho más complejo. Mucho más compleja, claro, porque Paposo es anterior a todo lo que conocemos. Ya. Entonces, es como el inicio de Taltal. Es mucho antes, Mucho antes todavía. Ya. 1600. Ah, ya. Estamos hablando ya del pueblo chango y todas esas cosas. Claro, hay una historia muy. Hay una anécdota los muy orígenes ahí, interesante. ¿no? Claro, hay una historia muy interesante que en las primeras llegadas a Paposo, el virrey le manda ¿cómo se llama esto? Una avanzada. Ya. Una avanzada a Paposo. Y le dice, mira, no te preocupes, con los árboles que vas a encontrar allá, ármate, construye de todo lo que tienes que hacer. ¿Ah? Y con el agua ahí alimenten los animales y no se preocupen de nada. Llegan a Paposo, ni un árbol. No corrían los riachuelos como en el sur. Una realidad totalmente distinta. Entonces, eso también está documentado. ¿Ya? Y son los primeros, como los primeros escritos del Paposo. Y los primeros asentamientos de lo que podría haber sido, Bueno. o de lo que sería después seguramente Taltal y Sí. toda Todo. su geografía, ¿no? Exacto. Ahí. Eso es una historia súper interesante, que queda como va otro capítulo, pero muy interesante lo que pasa ahí Perfecto. con Paposo. Bueno, queridos amigos, tenemos que despedirnos, darle las gracias, como decía recién a Lorenzo, que se había dado un tiempito, Dan Mejillón, el director de un establecimiento muy importante, y se dio el tiempo para estar con nosotros en esta conversación, como una forma de rescatar a esta comuna tan interesante, tan importante, tan valiosa, que es parte de la región de Antofagasta, que es la comuna de Taltal. Así es que, no sé si quieres terminar con otra cancioncita, una melodía, ¿no? O con lo que cantamos. Ya estamos bien. ¿Estamos bien? Ya. Sí. Además, entonces, después de este canto que nos ha hecho Lorenzo, estamos muy agradecidos de ello. No se olvide de que Rescon Antofagasta nos auspicia este programa y nos da la posibilidad de estar semanalmente con ustedes. Quiero agradecerte, Lorenzo, que hayas venido a conversar con nosotros en este programa Cultura con mayúsculas, para darle una mirada al desarrollo cultural de la región desde la óptica que tú tienes, taltalino, actualmente en Mejillones, viviendo en María Elena, en Antofagasta, y por lo tanto tienes una visión de lo que ocurre con el desarrollo cultural de la región y de lo que tú piensas al respecto, que es un tema que a nosotros también nos interesa bastante de nuestros invitados.
De Paposo hablaremos Sí, en otra ocasión. en otra ocasión, porque como tú dices, seguramente ahí también hay Mucha mucha historia. historia y muchas anécdotas. ¿Ah? Exacto. Queridos amigos, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado o una nueva invitada para conversar de cultura, para conversar de cultura con mayúscula, para que podamos seguir pensando en que la región de Antofagasta no solamente sea una región minera, sino que también sea la capital cultural del norte grande y del país. Muchas gracias y nos vemos la próxima oportunidad. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias.